Hola hermanos, es un gusto saludarles en el nombre del Señor y ahora nos sentimos gozosos por estar una vez más en sus hogares por medio de este discipulado que el Señor tiene preparado para nosotros. Le damos gracias también al Espíritu Santo porque Él nos ha venido renovando, nos ha venido cambiando y nos ha venido actualizando las demandas del reino de Dios. Para eso hoy me acompaña mi esposa y mi hijo Josué Aníbal, mi esposa Dorly y mi hijo Josué Aníbal. Va a ser un discipulado muy glorioso en la cual el Señor nos estará hablando lo que tiene preparado para nosotros hoy. Qué bendición el estar compartiendo con nuestra iglesia familia, especialmente el poder reunirnos como familia con nuestros amigos y las demás personas que nos pueden ver a través de otros medios para poder ser edificados a través de la palabra del Señor en este día. Qué hermoso es poder estar nuevamente y espero que esta enseñanza sea de mucha edificación para sus vidas. Muy bien, gracias hermanos por estar presentes y sé que el Espíritu Santo tiene preparado cosas gloriosas para este momento. El tema que hoy vamos a estar exponiendo es experimentando cambios de mentalidad. Voy a repetirlo, experimentando cambios de mentalidad. Para eso tenemos unas preguntas para reflexionar, mi hermano. Dice la número 1. ¿Crees tener la razón cada vez que piensas y hablas? La número 2. ¿Alguna vez has tenido pensamientos malos o negativos? La 3. ¿Crees que nuestra forma de pensar puede ser cambiada? Amén. Nuestro texto base lo encontramos en Romanos 12:2 y lo vamos a encontrar en Reina Valera. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta cita podemos encontrar un mensaje no solamente para la iglesia, sino que a nivel general. Cuando Pablo exhorta a la iglesia a hacer cambios de actitudes, de renovar nuestro entendimiento y sobre todo estar conscientes en la palabra del Señor. Hay otras versiones muy interesantes que lo aclaran de otra forma. Amén. Sí, yo lo estuve indagando en lo que es la NTV, siempre Romanos 12:2, y dice Romanos 12:2 en la versión NTV: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como decía Dorly, nosotros, el Señor nos está llevando a un cambio de conducta, cambios de mentalidad. Y como dice el tema, lo debemos de experimentar. Debemos de experimentarlo, como se dice ahora, en carne propia, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo lo que podamos nosotros experimentarlo. Amén. Quitar esas prácticas malas que tenemos y convertirlas en actitudes positivas, agradables para el Señor. Amén. El mismo versículo en la versión TLA nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Vemos que aquí está más claro que dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. En este tema vamos a estar recalcando en toda la lección que cómo el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Amén. Para poder saber lo que Dios quiere, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Vamos a ir de una vez al contenido de la lección.
Porque tenemos una lección, una lección muy grande, muy enriquecida por el Señor. El Espíritu Santo, agrandó esta lección porque es una de las muy delicadas en la cual el Señor nos manda a hacer cambios. Y cuando hablamos de cambios, eso es incómodo para algunas personas que no queremos cambiar o que no queríamos cambiar. Pero ahora el Señor nos trae esta nueva noticia. Es un misterio que está oculto mientras uno no tenga ese cambio en su vida. Y dice, las Escrituras nos enseñan que debemos ser transformados y renovados de nuestra mente. Esto es otra de las áreas que debe ser transformada para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. El no conformarnos con este siglo significa no pensar como piensa el mundo, tras la esperanza de que Dios siempre tiene mucho más de lo que puede ver los ojos naturales. Pero, ¿en dónde comienza o por medio de qué podemos llegar a conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Pues solo podremos conocer la voluntad de Dios a través de una mente renovada. Amén. Me gusta este final donde dice que de la única manera que vamos a ser transformados y renovados, redunda la palabra, pero va a ser con una mente renovada, una mente cambiada, una mente que soporte cambios, no porque lo digo, no porque crea, sino porque una mente renovada me va a hacer a mí entender, y como hemos nosotros aprendido que entender es ejecutar, es realizar, es hacer algo que no se podía hacer. Amén. Amén. Nuestro entendimiento tiene la capacidad de renovarse, de cambiar, porque así lo diseñó el Señor, porque su palabra lo dice en 2 de Corintios 5:17 en Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vemos la actitud del estar en Cristo. Hay una actitud, hay un cambio de vida, es un nuevo estilo de vida. Dejamos atrás nuestra vieja manera de vivir y son nuevas las renovaciones de entendimiento, de conducta, como tú decías, una nueva renovación en nuestras vidas. Y me gusta en la versión NTV, y dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. Debemos de entender que el estar en Cristo ya no somos las mismas personas con actitudes negativas, actuando como las personas del mundo. Estando en el Señor, vamos a ser dirigidos a través de su Espíritu Santo. Amén. Y ese entendimiento, esa renovación, lo vamos a encontrar a través de su palabra. El Señor es quien nos edifica a través de su palabra y nos permite discernir, tener el entendimiento de Él para poder comprender todo lo que Él demande para nuestras vidas. Amén. Me gusta cuando leíste Reina Valera, Dorri, donde dice, las cosas viejas pasaron. Amén. Cuando leías eso, venía a mi mente las cosas viejas. O sea que es un montón de, valga la redundancia, de cosas. Bueno, aquí en Guatemala decimos mañas o manías que estaban estorbando que nuestra mente fuera renovada. Así es. Que nuestra mente fuera cambiada y que no se quedara en la misma, la otra versión dice en la misma manera antigua, dice, ¿verdad? Así es. Qué excelente esa parte, porque cuando dice cosas, habla de un montón. No podemos cuantificarlas, pero consideramos, me gustaría si mencionáramos unas: orgullo, el creer que soy sabio. No sé si me ayudan ustedes con otras cosas que pudieran estar estorbando en nuestra mente, que fueron cambiadas. Problemas familiares, situaciones económicas en el trabajo, actitudes, malos pensamientos, sí, todas esas cosas que vienen que nos estaban estorbando
para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros, como decía el versículo, decía el párrafo anterior. Amén. Renovación implica quitar todo aquello que se ve mal. Amén. Y sustituirlo por algo que está en buen estado. Nuestra forma de pensar, ahora que estamos en el reino de Dios, debe ser diferente a la del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nos moveremos por medio de la revelación que trae el Espíritu Santo, según lo dice en Corintios 2:9 en Reina Valera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un plan perfecto para el Señor estando en Cristo, y vamos a ver cosas nuevas que el Señor ya tiene preparado, cosas que no hemos visto ni hemos escuchado, y vuelvo a decir que las vamos a encontrar a través de la guianza de su Espíritu y a través de su palabra. Hay una versión donde nos habla de este mensaje, donde dice que esto significa que todo pertenece a Cristo, que todo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y hoy hemos comenzado. Desde el momento que estuvimos dispuestos, y el estar solícitos al nuevo cambio, podemos ver esa transformación en nuestras vidas, y nuestra familia puede ver ese cambio en nosotros. Cuando vemos la renovación y vemos el entendimiento, todo eso está en nuestra mente. El poder renovar está en nuestra mente. El cambio de actitud lo tenemos en nuestra mente. También los malos pensamientos están en nuestra mente. Pero en nuestra mente está la disponibilidad de poder cambiar, de poder accionar, llevar a la vida real y con demostraciones. Amén. Ese cambio de actitudes que el Señor está implantando en nuestras vidas. Por esta razón es necesario que entendamos que con una mentalidad natural, sin cambio o transformación, no podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para nuestra mente serían locuras, cosas irrazonables, incoherentes, contradictorias, ilógicas, que nuestra mente natural no las entiende. Como leías tú anteriormente, dice, nos moveremos por medio de la revelación que trae el Espíritu Santo. Pero aquí nos habla, por esta razón es necesario que entendamos con una mentalidad natural. Para nuestra mente sería locura, cosas irrazonables. O sea que nosotros, si no tenemos una mentalidad que podríamos decir como la del Señor, no podremos hacer las cosas que por medio del Espíritu Santo vamos a hacer. Por eso es necesario que tengamos una mentalidad renovada, cambiada, nueva, para poder ser transformados en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, es importante eso que dices, Aníbal, porque necesitamos una mente renovada. Si no, nos va a parecer todo lo que sea del Señor, lo que sea del Espíritu, va a parecer, como dice aquí, locura. Van a parecer cosas irrazonables, incoherentes, como que no encajan. Entonces es por eso cuando uno viene al reino del Señor, toda esa mentalidad debe ser cambiada. Y recalcando lo que decía Dorly, donde dice la parte donde es enfática esa, donde dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me agrada esa parte porque si yo no me dejo renovar, no van a haber cosas nuevas. Automáticamente me voy a quedar estancado, me voy a quedar paralizado, y eso me va a neutralizar y no voy a poder crecer, ni la imagen del Señor va a poder ser alcanzada en mi vida. Y cuando hablamos de crecimiento en el Señor, no es necesario que tengamos una profesión universitaria o media, o que tengamos algunos reconocimientos o capacitaciones seculares, sino que estando en el Señor, cualquier persona tiene la capacidad Amén. De renovarse en el entendimiento de Él, porque si somos nuevas criaturas, vamos a estar dispuestos a esa transformación en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos va a guiar paso a paso y nos va a permitir entender
cuál es el plan del Señor y qué es lo que quiere que el Señor quiere que se ejecute hoy en día, porque está hablando de estos tiempos. Estamos hablando de la realidad en que estamos viviendo y que debemos de entender que es el Señor quien gobierna nuestras vidas, no dejarnos guiar, como tú mencionaste, por nuestra propia opinión o nuestro propio concepto, sino que ser instruidos a través del Señor. Sí, como decías, me agrada la otra parte donde recalca lo que es nuestro versículo base. Es para que comprendamos, para que comprobemos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gentes en estos tiempos están como decimos aquí, tronándose los dedos, afligidos por lo que está sucediendo. Automáticamente hay un versículo en la Biblia, hace poco lo leía, que dice que el Señor dice que vamos a pasar aflicciones, pero unas aflicciones en el Señor. No por el Señor ni con el Señor, sino por el Señor. O sea, van a pasar cosas en nuestras que nos van a afligir, pero no dice que nos van a sacar, no, sino que nos van a afligir porque ustedes y yo sabemos que cada hijo de Dios va a ser probado. Amén. Al que Dios toma por hijo, lo va a probar, lo va a zarandear, lo va a poner a prueba para ser aprobado. Por eso no cabe duda que el Señor nos está llevando a que renovemos nuestra mente, para que cuando venga cualquier situación, cualquier circunstancia que esté, que quiera interrumpir en el caso de nosotros como familia, como esposos, como padre, no pueda Satanás tomar ventaja en este asunto. Amén. Todo esto sucede. No reprobarnos, sino salir aprobados. Salir aprobados. Y Amén. todo esto sucede al tener una mentalidad natural. Amén. O una mentalidad sin cambio o transformación. Porque al tener una mentalidad natural, al venir las cosas, no voy a poder razonar, no voy a poder tomar una decisión correcta y al momento de accionar voy a tomar la decisión que no es. Voy a colapsar. Así es. Amén. En muchas oportunidades a los discípulos les costó entender lo que Jesús quería enseñarles. Aunque estaban con él, Jesús les recordaba constantemente la importancia de ir con atención. Marcos 4:23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús utilizó el lenguaje de las parábolas para poder darse a entender, según Marcos 4:33 al 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice que a los discípulos muchas veces les costaba entender lo que el Señor les explicaba. Por eso es que por medio de parábolas el Señor les explicaba. Pero en ese momento ahí todavía tenían una mentalidad natural. Amén. Una mentalidad todavía, podríamos decir, sí estaban en la transformación, pero no estaban a un nivel avanzado. Por eso es que muchas veces nosotros, al tener una mentalidad común y corriente, podríamos decir, como de cualquier persona, el Señor no nos puede decir: ven, haz esto, o toma, te voy a poner este cargo. Pero no lo podemos hacer porque al tener esta mentalidad, vemos que, como decíamos anteriormente, vemos las cosas como irrazonables, incoherentes, contradictorias, ilógicas, y no podremos hacer nada al estar con esos pensamientos. Amén. Por eso mencionaba el versículo base, donde dice, no, el primer, ¿cómo se llama? La primera línea: no os conforméis a este siglo. Ese punto enfatiza mucho con lo que dice Aníbal respecto a que cuando nosotros nos sentimos incapaces, inseguros de lo que el Señor está diciendo, es porque nuestra mente está conformada al mundo, está con la forma del mundo, está como el mundo piensa. Entonces, como dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Significa que vivimos aquí en el mundo, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero hablando de terrenalmente, nosotros vivimos bajo un gobierno, vivimos bajo el regir de Dios, y eso nos hace ser hombres, ahí sí que dispuestos, decididos a creer cosas, como decías tú, ilógicas, decía ahí, ¿verdad? Sí. Cosas que no tienen sentido. Y quería
antes de pasar, se me venía a la mente, ya es segunda vez que el Espíritu me toca decir esto, me gusta cuando el Señor le pide un hijo, el Señor le quiere dar un hijo a Abraham, y ustedes todos sabemos la historia, pero no voy a contar la historia, sino que solo voy a ser enfático en lo que quiero resaltar ahí. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Él era estéril, la señora Sara ya era vieja, dice, le había pasado el tiempo a las mujeres, y bueno, todo eso que ya sabemos. Mas sin embargo, se lo da. Hay inconvenientes, aparece un Ismael, pero como ya sabemos la historia, pero bueno, aparece Isaac. Después de que Isaac aparece, le dice, dame tu hijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Qué hubiera pensado alguien con una mente transformada del mundo si Dios tanto costó 25 años a Abraham de estar luchando, probando a ver si aparecía el hijo de la promesa? Se frustraron, pasaron un montón de situaciones, y ya cuando está el muchacho le dice, sacrifícame a tu hijo. Parece algo incoherente, algo ilógico, algo que no tiene razón, pero vemos a un Abraham como decidido, porque el que le estaba hablando era el Señor. Y alguien podría decir, si hubiera estado la esposa ahí, si hubiera estado los sirvientes, yo creo que lo hubieran intervenido, porque no tenía, en ese momento no tenía exclusivamente ninguna razón en ese sentido. Por eso quería incluir este pasaje glorioso, porque tiene una revelación tremenda, cuando el Señor está hablando de cosas ilógicas, incoherentes, pero Abraham sí tomó la decisión de decidir, lo hago, Padre, de tal manera que Dios tuvo que intervenirlo y decirle no. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba conformado a este mundo. Abraham sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Estaba Amén. conectado con el Señor. Estaba conectado. Oía al Padre. Amén. Accionaba con obediencia. Sí. Él, al tener una mente renovada, le dejaba guiar por el Espíritu. Entonces, Amén. al saber que Dios se lo decía, no tuvo ningún inconveniente por decir, pensar que esto no me puede pasar a mí, no tiene lógica, pues. Amén. Él solo se lo dijo, actuó. El Señor estaba probando su mentalidad en ese momento. Amén. Y sí, se vio que tenía una mente transformada. Tenía una mente transformada, y en ese mismo tiempo estaba siendo aprobado por el Señor. Que lo que Dios había dicho de él, el hombre de fe, ahí estaba siendo probada la fe de Abraham. Muy bien, dice también algunos peligros que impiden la transformación de la mente. Ahora vamos a ver unos peligros que impiden la transformación de la mente. Y el inciso A tenemos ignorar las Escrituras. Me gusta esta parte, ignorar. Yo antes tenía otro concepto de que era ignorar. Era ignorar, creía yo que era no saber. Y es lo contrario, es saber y no hacerlo. Y qué bueno, porque los discipulados como estos nos han ayudado y nos han llevado a renovar nuestra mente, a cambiar de esa mentalidad. Y ese es uno de ellos, ignorar las Escrituras. Amén. También está la falta de atención. Aquí nosotros estamos, frente a ustedes, tal vez a un amigo, algún inconverso, no sé. Y el Señor nos ha puesto a este lugar a que le mostremos a Él su reino, su gobierno. No que nosotros ya lo tengamos logrado, sino al contrario. Estando aquí haciendo este trabajo que el Señor nos ha puesto, vamos nosotros también aprendiendo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y de igualmente de los que nos escuchan. Y ese es el detalle de la falta de atención. Debemos de poner atención a lo que nosotros decimos. Porque les puedo asegurar que lo que nosotros decimos acá, no nos lo inventamos. Cada vez que ustedes ven, estamos sacando unas escrituras, indagamos en un versículo y en otro. ¿Por qué? Porque queremos decir lo que Dios nos dijo que dijéramos, lo que se nos enseñó. Por eso debemos de poner mucha atención. Inciso C, también tenemos la ceguera y sordera espiritual. Alguien podrá decir, bueno, pues yo oigo bien o yo veo bien. Pero aquí nos está hablando de la ceguera y sordera espiritual. Son personas que cuando no le ponen cuidado a esta situación, es como decía Josué Aníbal,
pueda que cuando nos digan algo de parte de Dios, va a parecer esto absurdo. ¿Por qué? Porque mis oídos o mis ojos carnales no están acorde, no están precisos al oír del Señor. También tenemos no estudiar la palabra de Dios, no leer la Biblia como decimos, no leer las escrituras, no escudriñarlos. Eso nos lleva a que hayan peligros que impiden que mi mente, que tu mente sea transformada. También tenemos el no pertenecer al reino de Dios. Bueno, podemos decir el no pertenecer al reino de Dios. Hermanos, yo tengo 5, 10, 15 años de estar perseverando, de estarle sirviendo al Señor. Me gusta un pasaje que dijo nuestro profeta César, si no me equivoco, donde dice, tal vez puedes tener 15 años de estar dentro de la iglesia, pero posiblemente fuera del reino. O tienes un montón de tiempo de estar sirviéndole al Señor, pero no, o estás en el discipulado, pero fuera del reino. Y hay muchos detalles que podemos recalcar, porque el Señor hoy nos está hablando de esta manera, el no pertenecer al reino de Dios. Pero ¿cómo eso? Nos puede pasar las del hijo pródigo, no el hijo pródigo, sino que el hermano del hijo pródigo que estaba en el reino. Cuando a aquel le iban a matar un su cabrito, él dijo, Padre mío, pero si yo estando contigo estando aquí en el reino, no me he podido comer ningún cabrito. Ese muchacho estaba dentro del reino, pero creyendo que los cabritos, las vacas, no sé, que estaban ahí, él no podía tomar una. Y eran de él. Y eso nos puede estar pasando a nosotros cuando dice este pasaje. Gracias. Estaba ciego. Él creía que lo que miraba no era de él. Y al contrario, para más aquel que venía, dijo, yo iré a mi padre y le diré, he pecado. Pero él sabía que él venía a pedirle perdón a su padre y que lo iba a lograr. Y el otro, estando dentro, se sentía como que no estaba dentro del reino. También dice, estos se convierten en peligros, ya que el no escuchar correctamente y no poner la debida atención impiden entender, comprender y hacer. Me gustan estas tres partes. Impiden entender, comprender y hacer. Esto puede producir dureza de corazón y negligencia. Todo esto detiene el establecimiento del reino de Dios. Nos damos cuenta cuántas cosas pasan cuando tú y yo no le ponemos cuidado a estas cinco peligros que impiden la transformación de la mente, la transformación de nuestra mente. No entendemos, no comprendemos y mucho menos hacer. También dice aquí, puede producir también dureza de nuestro corazón y negligencia. Nos volvemos soberbios, nos volvemos posiblemente que ya lo sabemos, pero lo sabemos nada más porque lo leímos. Pero aquí me lleva a mí a hacer. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, de hacer lo que Él nos mandó, para que comprobemos que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Y que así podamos experimentar los cambios de mentalidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amén. Y esos cambios el Señor nos viene hablando constantemente a través de su palabra, a través de los siervos del Señor. Y esto es para perfeccionar a los santos. Amén. Porque si perfeccionamos esas actitudes, pues la obra del ministerio se va a llevar a cabalidad, con perfección. En la vida de Cristo vemos el ejemplo cuando Él instruía a los discípulos. Él les hablaba constantemente, mencionaba a Josué que a través de parábolas les daba los mensajes y les decía que a través de su palabra iban a descubrir muchas cosas, y también les exhortaba que a través de parábolas, teniendo ojos no van a ver y oídos no van a escuchar. Dicen aquí en el manual, en una de las veces que Jesús estaba enseñándoles un tesoro del reino, y lo encontramos en Marcos 8, 14 al 21. Ahí les enseñaba la importancia de guardarse de la religiosidad y el humanismo. Ellos estaban distraídos, discutiendo entre sí por haber olvidado el pan. Ya se imaginan la disputa que tenían los discípulos estando
en presencia de esas multitudes de personas cuando Cristo estaba predicándoles y viendo los detalles al momento de necesitar el pan para atender a todas las personas que estaban acompañándoles. Amén. Imagínense, me imagino que habían niños, habían ancianos, de toda clase de personas, y ya ellos al cierto tiempo de haber escuchado la palabra del Señor, pues tenían que atender a esas personas. Amén. Y aquí vemos el ejemplo en las Escrituras cuando el Señor los exhorta y les dice, habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traíamos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni aprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, ni teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que vivieron ellos mismos con Jesucristo, estando viendo las acciones, Amén. viendo el mensaje y no lo entendieron. Estando presente Estando Él. presente con Él. ¿Qué quiere decir? Que lo vivieron esas acciones, esas enseñanzas que el Señor les estaba dando, y del estar preparados, el estar atentos. ¿A qué nos lleva este mensaje bíblico? El estar conectados, tener la mente de Cristo y el entendimiento que Él nos da para poder discernir todo lo que se nos pueda presentar y en cualquier circunstancia. Amén. Vemos aquí que cuando les habla de la barca, les habla de Herodes, les habla del pan, de la levadura. Entonces la preparación de los hijos de Dios debe ser constante. Debemos estar atentos, conectados en Él, para poder estar entendiendo el propósito del Señor. Y te das cuenta que en el versículo que leías decía, ustedes tienen endurecido el corazón. Amén. Parecía que le estaba hablando a inconversos, Así es. porque tenían endurecido el corazón, y les decía, no entendéis, no comprendéis, pareciera que Jesús ahí, vuelvo a repetirlo, le estuviera hablando a gente inconversa, gente, como decías, Josué Aníbal, de gente que no parecía que tenían una mente reprobada. Pero si era Jesús el que los estaba instruyendo, pero era necesario que Jesús los ubicara. Amén. Y los corrigiera. ¿Por qué? Porque Él sabía que más adelante iban a ser los que iban a establecer el reino de Dios. Y era necesario que se perfeccionaran y que padecieran. Amén. Porque si no hubiesen padecido, no hubiesen tenido una experiencia. Amén. Vivencial con el Señor. Un testimonio. Un testimonio. Amén. En su afán de discutir quién era el responsable de la falta del pan, o no se daban cuenta de la enseñanza tan importante que estaban perdiendo. Asumieron que Jesús les hablaba de levadura porque lo asociaban con el pan que habían olvidado. Estaban entendiendo la enseñanza de otra manera. No tenían el entendimiento correcto. Asociaban el mensaje con la vida secular. Le estaban dando otro enfoque. Exactamente. Amén. Como muchas veces sucede que se interpretan los mensajes, la lectura de la palabra, palabras proféticas de otras formas. Dios habla y revela misterios de su reino, y las personas los malinterpretan o adecúan a su conveniencia. Cuando dice adecúan a su conveniencia, nos está enseñando que no aceptamos lo que el Señor quiere que nosotros modifiquemos en nuestras vidas, que corrijamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Creemos que no es lo conveniente, o acomodamos a como a mí me parece la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara y es perfecta.
Amén. Y viene a contrarrestar todos mis malos pensamientos, mis malas acciones, y esto me va a permitir a mí a ser renovado, como dice en el texto base, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el Señor quien transforma, quien nos edifica y que nos permite quitar esa venda para no estar cegados en el viejo hombre que fuimos, sino ser transformados como discípulos de Cristo. Si te das cuenta, cuando lo que hacemos nosotros ahorita se llama un discipulado. Jesús, ese era especialmente lo que estaba haciendo con sus discípulos. Los estaba discipulando. Perfeccionando. Los estaba perfeccionando, los estaba capacitando para que esa mente que ellos tenían, por supuesto, ellos ya eran convertidos, ya eran bautizados, ya eran hijos de Dios, ya pertenecían al reino de Dios, pero tenían que ser perfeccionados, como tú dices, que es la palabra correcta. ¿Pero por medio de qué? Por un discipulado. Y hoy principalmente nosotros, eso es lo que estamos haciendo. Pero alguien podrá decir ahí, bueno, pero ¿qué me va a decir Josué a mí? ¿Qué me va a decir Dorly? ¿Y qué me va a decir un jovencito como Josué Aníbal? No tiene experiencia. Pues la experiencia se ha dado o nuestras mentes han sido renovadas. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado también perfeccionar por nuestros ministros, por nuestro apóstol, pastor, por todos ellos. Y eso es lo que hoy principalmente estamos haciendo nosotros también, perfeccionándolos a ustedes y automáticamente a nosotros mismos, pues porque nos va a tocar nuestro turno. Hoy soy yo, mañana tú, y así conforme el Señor nos va a ir colocando aquí donde estamos, o en la calle, o en una parada, en un bus. Tenemos que siempre seguir discipulando para que nuestra mente sea transformada y también así transformar a los que nos oyen. Amén. Amén. Jesús los exhortó en el verso 17 porque por estar ocupados en sus propios intereses no atendían a Jesús. Pero Él tuvo que recordarles que ellos con sus propios ojos habían visto la manifestación gloriosa de su poder en la multiplicación de los panes. Habían sido testigos de cómo de 5 panes y 2 peces, según Marcos 6:41, había alimentado a 5,000 personas y había sobrado. Y luego lo volvieron a ver, cómo de 7 panes y unos pocos pececillos habían alimentado a 4,000 y también había sobrado. Los discípulos fueron testigos en 2 ocasiones de la manera milagrosa de la multiplicación del alimento, pero en ese momento discutían por lo que habrían de comer, ignorando lo que habían visto y vivido al lado de Jesús. Vemos que los discípulos en ese momento tenían preocupación porque, vamos a decir de esta manera, no tenían qué comer, tenían hambre y querían comer, pero por tener una mente cegada, un entendimiento que vacío, no podríamos decir, no se recordaban cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos sabían que Jesús tenía poder para hacer milagros, pero vemos, como veíamos anteriormente, al no tener una mente abierta, renovada, transformada, no puedo ver, estoy ciego, no oigo. Entonces me quedo estancado y no hay qué hacer. Así estaban los discípulos en este momento. Entonces no hallaban qué hacer por tener esa mente ciega, podríamos decir. Y aquí donde Jesús les insta que pongan atención y que oigan. Amén. Les decía en otro versículo que leías, Dorly, que no tuvieran el corazón endurecido. Que en otras palabras, su corazón no había sido circuncidado. Estaba duro. Era un corazón de piedra todavía. No había, el Espíritu de Dios de ellos estaba, como digamos la última enseñanza, estaba por encima. Estaba sobre. Y el Señor quiere que el Espíritu de Él está dentro de nosotros. Por supuesto, se va a notar, porque se va a notar por encima y por dentro. Pero era necesario que ellos abrieran el corazón y que el Espíritu Santo trabajara sus corazones para que así pudieran tener renovados sus entendimientos. Y para poder entender tuvieron que padecer. Tuvieron que padecer para perfeccionar su obediencia, que a ese objetivo era que el Señor los llevaba, a su obediencia y estar conectados con Él. Amén. Estar conectados con Él en todas las áreas de la vida, amén, de su vida,
para poder accionar a como el mismo Cristo les enseñó aquí en la tierra. Amén, muy bien. También en Marcos 8:17, Marcos 8:17 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Oh, ¿cómo se oye esto? Pero era necesario que Jesús tuviera que exhortarlos, ubicarlos, como podríamos decir aquí, cuadrarlos. Bueno, ustedes, Jesús les dijo: ¿qué discutís? En otras palabras, estaban hasta peleando, porque discutir es, no dice que se ponían de acuerdo, estaban discutiendo. Dice: ¿por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Hay dos cosas aquí: no entendían ni comprendían, y todavía aún tenéis endurecido vuestro corazón. Lo que hablábamos es eso. El Señor necesita cambiar nuestro corazón. El Señor necesita, nosotros necesitamos que nuestro corazón ya no esté duro, que sea un corazón flexible, que sea un corazón que entienda a Dios. Un corazón preparado. Un corazón preparado. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no, vamos a ver, si no alguien, por ejemplo, así como le está hablando Jesús a estos discípulos, diciéndoles eso, una gente que no esté bien ubicada, gente, como decimos acá, se van del culto, se salen del adiestramiento, ya agarran problemas con alguna otra persona, o dirán y empiezan a murmurar. No, Jesús lo que quería era llevarlos a que fueran transformados. Dice, Jesús les pregunta: ¿no entendéis ni comprendéis? Esto es un peligro, que viendo y siendo testigos de su poder, nos distraigamos atendiendo a intereses personales y no dándole lugar al Señor y a lo que quiere enseñarnos y mostrarnos. Fue hasta entonces que los discípulos lograron entender lo que el Señor les decía. ¡Ah, qué glorioso! Jesús logró su objetivo. Fue hasta entonces que los discípulos lograron entender lo que el Señor les decía. ¿Pero por qué? Pues se los tuvo que decir una vez, como decía Aníbal en la primera ocasión. Ya habían visto a Jesús moverse, multiplicar los panes una vez, y Jesús viene y los ubica, que les dé comida a la gente. Dicen ellos que se pusieron a discutir entre ellos, no, pero Jesús los vuelve a corregir. Pero ya vemos aquí al final, pero fue hasta entonces que los discípulos lograron entender lo que el Señor les decía. ¿Qué es lo que hubo ahí? Un discipulado intensivo, un discipulado permanente, un discipulado gobernado especialmente por el reino de Dios. Porque me gusta que Jesús, él tampoco decía las palabras que él quería. La forma de Jesús era lo que oía del Padre, eso hablaba, y lo que veía hacer, eso hacía. Amén. Entonces, igualmente nosotros. Pero ¿cómo vemos a Jesús nosotros? Como decíamos, con un corazón que conoce a Dios, conoce que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y un corazón así, cuando tú le corriges, agradece, extraña, no olvida, y es un placer. Como dijo Jesús: por esto me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es un corazón listo. Y aquí vemos a un Jesús ya dando frutos, o unos discípulos dando frutos, pero ¿de qué? De un discipulado que Jesús les tenía. También dice el siguiente versículo: les amonesta que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Necesitamos no caer en el error de los discípulos. Necesitamos tener ejercitados y despiertos nuestros sentidos. Me gusta esta parte, lo voy a repetir. Necesitamos tener ejercitados y despiertos nuestros sentidos. Hay gente que se toca aquí, que dice que aquí está el sentido. Bueno, sé que el sentido está en todo lugar, ¿verdad? Pero hay gente que se toca la mente. Pero cuando dice tener ejercitados, es porque uno tiene práctica, lo ha hecho, ha intentado una vez, una segunda, una tercera vez. ¿Para qué? Cuando ya lo hagamos nosotros por nuestra cuenta, cuando uno practica una cosa ya se convierte en un hábito, pero un hábito excelente, un hábito
aprobado por el Señor, un hábito que a Dios le agrada. Y dice también en el siguiente, los sentidos espirituales, para no perdernos los más mínimos detalles de las manifestaciones de su reino y no olvidar de lo que hemos sido testigos, para desarrollar más nuestra fe y ayudar a otros. Ahora ya hasta cuando tú y yo tenemos esas manifestaciones, tenemos los sentidos ubicados, tenemos que esa mente espiritual, esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, ahora el Señor ya nos lleva a que podemos ir a otras. Porque dice el versículo, no tengo la cita, que dice que un ciego no puede llegar a otro ciego. Y ahora nos damos cuenta que es cierto. Tenemos que nosotros prepararnos, como decías, Dorly, tener abierto nuestro corazón, preparado, para que nosotros podamos ir y abrirle los ojos a otros. No nosotros específicamente, sino con estos misterios, con estas demandas del reino de Dios, con lo que el Señor nos dio a nosotros también dárselos a ellos. Amén. Y nuestro accionar como hijos de Dios van a permitir que otras personas vean en nosotros esa renovación de entendimiento. Amén. Como Cristo lo hizo. Estuvimos viendo el mensaje de Jesús con sus discípulos cuando Él los instruyó, pero todo esto les permitió padecer a ellos para entrar en esa obediencia, para que ya no actuaran conforme las demás personas o las demás personas del mundo lo hacen, sino que haciéndolo como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y esta lección a eso nos lleva, a perfeccionarnos, a que cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar, a que retomemos esa mirada hacia el Señor. Amén. A que le escuchemos y que podamos entender cuál es el propósito de Él para nuestras vidas, para nuestra familia, para todo el mundo. Y más adelante habla cuando Pablo le dice que cada quien actúe de acuerdo a la capacidad que se nos fue dada. Amén. Esto es algo muy, muy interesante, porque en algunas circunstancias que podamos pasar en nuestras vidas, nos vamos a sentir impotentes, pero es aquí donde el Señor nos permite entender y nos permite evaluarnos sobre la fe que tenemos en el Señor, y esa fe llevarla a una acción. Amén. El accionarla y poder sobrellevar o controlar o poder medir las circunstancias que estemos viviendo. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Estando en el Señor. Fuera Amén. Del Señor no vamos a poder alcanzarlo. Y toda esta perfección que está viniendo a nuestras vidas es para bien, porque el Señor nos quiere perfeccionar aún más, porque falta mucho por alcanzar. Amén. Y recordemos que hay veces que podemos decir, yo pertenezco al reino de Dios, pero como decías tú, puedo decir que pertenezco, pero en realidad no estoy, porque si estuviera, se viera en mis acciones, en mi manera de ser, de pensar, se evidenciaría que sí estoy en el reino de Dios. Amén. Entonces debemos de demostrar que sí somos verdaderos hijos de Dios al tener una mente nueva, limpia, que transformados, al tener una mente que podríamos decir que se deja guiar por el Espíritu para poder hacer todos los planes que el Señor tiene para Amén. Nosotros. Muy buen punto, como decías, podemos estar dentro del discipulado, podemos estar dentro del adiestramiento, podemos estar dentro del culto, pero fuera del reino. ¿Por qué? Porque la renovación del entendimiento no ha sido todavía. Vemos cómo Jesús trató a ellos, ¿verdad? Los corrigió, pareciera ahí que alguien pudiera decir, ahí sí que los avergonzó. La verdad, porque los amaba, los tenía que corregir. Amén. Hermanos, qué gusto es poder recibir lo que el Señor nos ha dado. Creo que fuimos edificados, creo que lo puedo asegurar, que el Señor nos habló, el Espíritu Santo estuvo, no es que se haya ido, porque se va a terminar este momento hermoso, pero continúa en nuestros corazones, y así nosotros poder seguir siendo edificados y poder agradar al Señor, y podamos comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tengan un excelente día. Bendiciones a todos.